Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy el profe Walter. Pues bueno, vamos a trabajar ahora circuitos eléctricos donde nosotros vamos a colocar algunas resistencias. Y bueno, las resistencias podrán ser en serie o en paralelo. Vamos a empezar con las que son en serie. En serie recuerda que son uno tras otro, así como formaditos, como los focos de Navidad. Van agarrados uno al otro y recuerda que en serie, pues si uno te falla, ya falló todo el circuito. Pero bueno, ¿qué pasa con las resistencias en serie? Nosotros recuerda que estamos trabajando con la ley de Ohm, ¿ok? La ley de Ohm recuerda que voltaje, no se me vaya a olvidar, lo voy a escribir aquí, voltaje es igual a I por R. Y bueno, ¿qué pasa con los circuitos que tenemos nosotros en serie? Bueno, cuando son en serie, el voltaje se va a sumar, ¿ok? Quiere decir que el voltaje se va sumando. Entonces le vamos a llamar aquí que el voltaje equivalente, así tal cual, voltaje, pues va a ser el voltaje en uno, la resistencia uno más el voltaje en la resistencia 2, ¿ok? Esa es la característica. Y bueno, como nosotros tenemos que es el circuito en serie, ahí la corriente es igual. Entonces voy a ir anotando datos importantes. En serie la corriente va a ser igual. Entonces quiere decir que la corriente es igual a la corriente uno y es igual a la corriente 2. Voy a anotar aquí en rojo las características importantes. Entonces, si la corriente es igual y nosotros tenemos que voltaje es igual a I por R, pues bueno, voy a sustituir esta ley de Ohm en la ecuación de la suma de voltajes, ¿ok? Entonces, por lo tanto, tenemos que ahí que la corriente total por la resistencia total, pues va a ser I1 por R1 más I2 por R2. Pero quedamos que la corriente es igual. Por lo tanto, podemos cancelar. Nosotros ahí podemos cancelar la corriente. Entonces, si quitamos la corriente, porque son iguales, la podemos cancelar. Entonces, de ahí me queda esa ecuación que la resistencia equivalente pues será la suma de las resistencias que estén en serie. Entonces, ahí está la propiedad. Pues la propiedad es de que la resistencia equivalente pues va a ser igual a la resistencia uno más la resistencia 2 de las que estén en serie. Y quedamos entonces que el voltaje también se suma. Voltaje será voltaje uno más el voltaje 2. Ahí están las propiedades para las resistencias en serie. Y bueno, pues vamos con este ejercicio. Dice calcular la resistencia equivalente de ese circuito. Bueno, recuerda que lo que nosotros queremos es establecer un circuito de la siguiente manera, con una sola resistencia, para nosotros saber pues cuánto va a ser nuestra batería. La batería es así o se puede colocar de esta otra forma, que a veces le llaman cuando está conectada a tierra, pero bueno, ahí tenemos nuestra batería. Entonces, ¿cuál es la resistencia equivalente de todo este circuito? Como están en serie, pues dice que en serie se van a sumar. A mí me gusta ponerle datos a los problemas. Entonces la resistencia uno 2 ohm, la resistencia 2 son 5 ohm y la resistencia 3 son 7. Casi no me sale esta letra. A ver, espero que a ti sí. Y dice que el voltaje son 12 volts. Por lo tanto, la resistencia equivalente pues será la suma. Pues será 2 más 5 más 7. Facilita. Tenemos que eso es 14. Entonces tenemos que la resistencia es de 14 ohm. Ya tenemos la resistencia equivalente. Este era un dato que me estaban preguntando. 14 ohm. Y también me están pidiendo la corriente total. Ok. Yo tengo, recuerda que la ley de Ohm, voltaje es igual a I por R. Y ahí puedo despejar la I. Entonces la corriente será voltaje entre resistencia. Entonces el voltaje tenemos que es 12 volts entre la resistencia entre 14, 12 volts entre 14 ohm. Y pues listo, tenemos entonces que la corriente, hacemos la operación en calculadora, 0.857 amperes. Listo, facilito. Ahí está, la encerramos. Ya resolvimos este problema. Ahora, en paralelo, recuerda que en paralelo comúnmente se conoce como puentear, porque si falla una parte, pues la otra puede continuar sin ningún problema. Bueno, ¿qué sucede en los circuitos en paralelo cuando hablamos de resistencias? Bueno, primero recuerda que una propiedad, y la voy a escribir acá en rojo, es que el voltaje será igual, ¿ok? El voltaje en uno, te voy a poner con la letra V, el voltaje va a ser igual al uno y va a ser igual en 2. Son iguales los voltajes, por eso
Nos gusta esta característica en algunas ocasiones porque son iguales los voltajes. Eso sucede en los focos para que todos brillen con la misma intensidad por el mismo voltaje. Entonces, pero aquí, ¿qué sucede? Si el voltaje es igual, lo que va a ser la corriente, imagínatela como un flujo de aguas, un flujo de electrones, o bueno, de cargas, se separan, entonces ese flujo de cargas se está separando, por lo tanto, la corriente total, pues va a ser la carga que se va, nosotros tenemos aquí, fíjate, lo voy a marcar en rojo, la corriente 1, ahí está I1 por la resistencia 1 y luego por acá se viene la corriente 2. Entonces la corriente pues será la suma de corrientes en 1 más la corriente en 2. Ahí está otra propiedad. Es importante, voy a ir anotando las propiedades de los circuitos pues para que no se nos olviden o las tengas tú todas juntas. Entonces la corriente pues sí será la suma. I1 más I2. Ok, entonces yo voy a partir de esa ecuación y aplicando pues la ley de Ohm. Pero la ley de Ohm, fíjate, tú tienes que voltaje es igual a I por R. De ahí voy a despejar la I. Entonces quiere decir que la I es voltaje entre R. Y en esta ecuación entonces ¿cómo me queda? La I es voltaje entre R. Entonces I1, voltaje 1 entre R1. A ver, ¿sabe cómo me quedó? Vamos a borrar. Voltaje 1 entre R1 más voltaje 2 entre R2. Pero como quedamos que los voltajes son iguales, pues los podemos cancelar y de ahí llegamos a esta ecuación. Que 1 entre la resistencia equivalente, pues va a ser 1 entre R1 más 1 entre R2. Esto se parece un poco a lo que ya hemos manejado nosotros con las famosas capacitancias. Nada más cuidado, aquí con serie y paralelo parece que son iguales, ¿ok? Pero no. Bueno, ya tenemos aquí entonces la relación de la resistencia equivalente para cuando tenemos resistencias que están en paralelo. Y pues vamos con este ejemplo. Igual, son las mismas resistencias del ejemplo anterior, nada más ahora el circuito lo pusimos en paralelo. Voy a marcar aquí, tenemos que son los volts, 12 volts, resistencia 1 son 2 ohm, 5 ohm y 7 ohm. Ok, vamos a calcularlo. Entonces quedamos que el equivalente será 1 entre la resistencia, pues va a ser igual a 1 entre 2 más 1 entre 5 más, y ya nada más al final lo volteamos, 1 entre 7. Bueno, entonces 1 entre la resistencia que va a ser igual. Vamos a hacer 1 entre 2 más 1 entre 5 más 1 entre 7. Y tenemos que voy a utilizar decimales 0.8428. Entonces 1 entre eso. Recuerda que la resistencia será 1 entre 0.8428. Y de ahí tenemos que la resistencia es 0.8428. 1.1865 unidades de la resistencia. Recuerda que las unidades son ohm. Ok, ya está. Me están pidiendo la resistencia equivalente. Ya le he calculado. Ahora, ¿qué necesito también? La corriente total. Bueno, recuerda que la corriente, si voltaje es igual a I por R, la corriente será voltaje entre resistencia. Por lo tanto, la corriente voltaje tenemos que son 12 volts entre 1.1865 ohm. Tenemos entonces que la corriente, hagamos la operación, 12 entre 1.1865, 10.1138 amperes. Listo. Ya resolvimos voltaje, ya tenemos, bueno, la corriente total, tenemos la resistencia. Ahora, pues vamos a hacer uno combinado que tenga en serie paralelo. Pues vamos a aumentar la dificultad. Yo sé que somos gente grande. Ok. Bueno, antes de eso se me olvidaba. Observa que la característica de los que están en paralelo ve que la resistencia equivalente siempre, siempre, siempre es menor que cualquiera de las individuales. Eso te ayuda a saber que estás haciendo las cosas pues un poco bien. Nunca te va a dar mayor a cualquiera de ellas. Ok, vamos entonces con este. Espero que sí lo alcances a visualizar bien ahí. Bueno, si no, lo voy a tratar de poner aquí en rojo. Tenemos aquí 60. Bueno, lo voy a poner por un ladito porque si no, creo que no se alcanza a ver bien ese color. 60 volts. Luego estos son 20 ohm.
Este de acá de abajo son 12 ohm, 4 ohm. Este de aquí son 10. Ay, me quedó bien feo ese símbolo. Vamos a ponerlo bien. 10 ohm, 7 ohm, 18. Espero que a ti te quede más bonito el símbolo. Ohm, 15 y 8. Ok, vamos a encontrar la resistencia equivalente y la corriente total. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es, observa los que están en el lado derecho, están en serie. Lo que voy a hacer es tener un circuito de esta forma. Lo voy a hacer ya más chiquito para que quepa. Tengo aquí la fuente de voltaje y ya no le voy a poner unidades, ¿ok? Tengo aquí la resistencia de 20. Bueno, sí le voy a poner. Si no, al rato nos vamos a ver todos feos. Tengo también aquí esta resistencia que todavía no la voy a incluir. Ah, me quedó bien fea. Bueno, ahí está. La resistencia. Esa resistencia, pues bueno, todavía no la incluiré, pero es de 10 ohm. Y luego las de acá de abajo. Tampoco, bueno. Sí las puedes incluir estas dos porque en una sola, porque ya están en serie, ¿ok? Entonces, bueno, me hizo falta acá. Las de acá las voy a incluir en una sola porque están en serie. Ok, entonces, ¿cuáles vamos a juntar? Las que tengo en la derecha y las que tengo acá abajo. Las de abajo está facilita porque son 12 y 4, pues tenemos que son 16 ohm. Pero las otras, pues facilito, se suman. Recuerda que las sumas, pues es muy facilito. Entonces, si yo sumo estas de 8, 15, 18 y 7, vamos a hacer en la calculadora, no me quiero equivocar. 8 más 15 más 18 más 7, tengo que son 48. Entonces, la de acá son 48 ohm. Ok, ya nosotros lo pusimos en esas resistencias equivalentes. Ya tenemos ahí el circuito un poquito más facilito porque estaban en serie, ¿ok? Le voy a marcar, estaban en serie y estaba en serie. Ahora, ¿cuáles voy a juntar? Estas que están en paralelo. Aquí sí les voy a encerrar un poquito con línea discontinua. Estas que están aquí están en paralelo. Que no los voy a juntar todavía con las otras de 20 porque, bueno, primero tendré que hacer este que están en paralelo. ¿Para qué? Para tener un circuito equivalente de esta manera. Haré el circuito con una resistencia aquí que será la de 20 ohm. Y entonces tendré otra resistencia aquí. Y tendré esta resistencia aquí abajo. Esta resistencia de 16 ohm. El voltaje era de 60. No, ya no se lo puse. Se lo voy a poner acá los diagramas. De 60 volts. Y bueno, ¿qué pasa con las equivalentes ahí? Están en paralelo. Entonces le voy a marcar estas. Están en paralelo. Y en paralelo, pues si no puedo sumarlos tal cual, ahí la formulita, bueno, lo voy a calcular acá. Recuerda que es 1 entre la resistencia, pues será 1 entre la de 10 más 1 entre 48. Y eso me da, vamos a hacer operaciones, 1 entre 10 más 1 entre 48, 0.12, a ver, 0.1208. Pero no es todavía ohm. Recuerda que entonces la resistencia equivalente pues será 1 entre 0.1208 y eso me da igual a 1 entre 0.1208, 8.27, 8.27 ohm. Ok, lo voy a poner ahí en color azul, 8.27 ohms. Y ahora las resistencias que han quedado, pues si tú observas todas esas resistencias que tenemos están en serie. Y facilito, ya cuando están en serie, pues nosotros las podemos pues sumar para que me quede una sola resistencia equivalente. Pues facilito, como ya están en serie, pues simplemente lo sumamos. Entonces 20 más 8.27 más 16. Listo, ya no hay gran complicación ahí porque simplemente lo íbamos a sumar. Entonces me da 44.27 ohm. Listo, ya tenemos entonces la resistencia equivalente 44.27. ¿Cuál será la corriente? Pues facilito, la corriente. Quedamos que era
Si voltaje es igual a I por R, entonces la corriente será voltaje entre resistencia. Voltaje son 60 volts entre la resistencia 44.27. Hagamos el cálculo entonces. 60 entre 44.27, 1.35, 53 amper. Listo. Ya tenemos nosotros la corriente. Pues bueno, espero que te haya gustado este tipo de ejercicios. A mí la verdad pues me gustan bastante. Si fue así, ya sabes cómo apoyarme. Nos vemos en el próximo.